Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a explicar sobre el tema, la organización social y económica de la civilización. Este tema tiene 5 modos de producciones, el cual yo le voy a ir explicando a fondo, punto por punto y todas sus características fundamentales. Vamos a comenzar por el primer modo de producción, el cual es comunidad productiva. Tiene características fundamentales, las cuales se dividen en 7 puntos característicos. El primer punto es la primera forma que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. O sea, ellos formaban grupos y entre ellos solamente comían, cazaban y todo eso. Y en el segundo punto, el hombre se dedicaba solamente a la caza y pesca y recolección de frutos. O sea, como dice bien el primer punto, que formaban grupos, ellos formaban grupos para la caza, formaban grupos para la pesca y formaban grupos para la recolección de frutos. Punto número 3. La economía era trazada y primitiva. Ellos hacían trabajos comunitarios y todo eso trajo consigo mismo la distribución comunitaria. El punto número 4 es la obtención de plusvalía. Es la ganancia que se constituye en el motor impulsor de la sociedad y base del capital como categoría esencial del sistema. En el punto número 5 aparecen dos clases sociales, las cuales eran la burguesía y el proletariado. La burguesía era propietaria de medios de producción. Digamos, la que obtenía más terreno y más ganadería y más agricultura. Y por otro lado tenemos el proletariado. Es el término que se designó a la clase social que en el modo de producción se ve en la necesidad de alquilar su forma de trabajo a cambio de un salario. Como podemos ver aquí en la imagen, es una clase, se puede decir media, que solamente trabajaba para su día y para comer. En el punto número 6, la mujer se hace encargada de la distribución de la producción y es lo que lleva al matriarcado. Lo que lleva al matriarcado es cuando la mujer aparece y adquiere cierto poder donde ella se hace, se puede decir, la comandante de ese tiempo y por el cual las mujeres tienen un papel muy importante en esta época. El punto número 7. Al mejorar los instrumentos de producción, se forman dos puntos, el cual se divide el trabajo por sexo y por edad. Es decir, que las mujeres hacen otro tipo de trabajo y los hombres otro tipo de trabajo y los, digamos, hombres mayores de arriba de 50 años también hacen otro tipo de trabajo más liviano. Y el otro punto es la primera división laboral, el cual era la pesca, la caza y la agricultura. Como siguiente punto, tenemos la segunda división laboral. En aquí aprenden a hacer trabajos artesanales y con ello mismo aprenden a solucionar sus problemas del agua. Y en el siguiente punto aparece el excedente económico, o sea, aparece el trueque. ¿Qué significa el trueque? Es dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio de productos, pero sin que intervenga el dinero. Y gracias al trueque se dio el surgimiento del comercio. Vamos a ver un poco sobre el modo de producción asiático, cuáles son sus características. Ya. Como el primer punto tenemos que es un sistema precapitalista con rasgos similares a varios modos de producción, como la América prehispánica, que es la de los aztecas y lo cual hace importante para nosotros. Ya. En el siguiente punto tenemos, existe la explotación del hombre por el hombre de clase dominante. En el siguiente punto es donde está ligado a producciones más desarrolladas, como podemos ver la ganadería, la agricultura y las construcciones. Tienen diversas construcciones, digamos, magníficas que tan solo verlas, digamos, hace impresionar. Ya, como siguiente punto tenemos donde se explota colectivamente a otra comunidad cuando a través de una guerra una vence a la otra. O sea, esto se refiere que hay dos comunidades y entre ellas hay guerra y la ganadora, esa tiene el derecho a sacar producto
o digamos, se puede decir materias primas, digamos, como por ejemplo. Ya, aquí en el siguiente punto es donde existe un soberano que representa a toda la comunidad y recibe el nombre de déspota. Ahora entraremos en el segundo modo de producción, el esclavismo. Sus ejemplos más claros son los egipcios, babilónicos, fenicios, la griega y la romana. Aquí podemos ver ejemplos sobre los egipcios, sobre la cultura griega y la cultura romana. Ellos fueron lo más importante por sus aportes hacia la humanidad, tanto como en lo filosófico, tanto como en la astronomía, en la matemática y otras ciencias. Aquí podemos ver al filósofo Sócrates, podemos ver también en la astronomía cómo ellos trabajaban en respecto a esta ciencia. Y también podemos ver cómo trabajaban respecto a la matemática en la antigüedad. Sus características esenciales son, los dividí en dos puntos, en el cual aparece y se desarrolla la propiedad privada sobre los medios de producción. En el siguiente punto aparecen dos clases fundamentales y antagónicas. Aparecen los esclavistas y los esclavos. Los esclavistas son un propietario de todo, incluyendo al esclavo, y el esclavo es totalmente desposeído. No obstante, se desarrolló la sociedad y quedaron grandes obras para la humanidad que en algunos casos perduran. El desarrollo de la cultura de Egipto, que alcanzó niveles muy altos, estableciendo nuevos cultivos como el trigo, como la avena y como el mijo. Hay muchas personas que no conocen el mijo. El mijo es una planta similar al trigo, pero su semilla es más tupida, como la podemos ver en la imagen última hacia la derecha. Ese sería el mijo. Siguiente punto. La construcción alcanzó un gran desarrollo, como ser la pirámide de Khof, las tumbas egipcias, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Júpiter olímpico y el foro romano. Aquí podemos apreciar las pirámides de Egipto, podemos apreciar las tumbas egipcias también y podemos apreciar el coloso de Rodas. También podemos ver los jardines colgantes de la Babilonia y también podemos ver la estatua de Júpiter olímpico y por último también estamos viendo el foro romano. Siguiente punto. En el desarrollo de la ganadería se desarrolló cobrando auge la curtiduría de pieles usadas para vestir como ornamento y auxiliar en la construcción. Siguiente punto. Es notable el uso de piedras preciosas como rubíes y diamantes para producir taladro y otros elementos para cortar y perforar. Aquí podemos ver esa piedra preciosa en color rojo, ese es el rubí. Y al lado derecho está el diamante. Estos materiales en ese tiempo ellos ocupaban como para perforar y cortar cosas. En el siguiente punto tenemos los sistemas de riego fueron muy importantes en la época. La captación, conducción y distribución del agua para la agricultura. Su siguiente punto es el desarrollo del comercio. Es donde apareció la moneda que facilitó el intercambio. Esto duró hasta la caída del Imperio Romano hacia el siglo V de nuestra era. Vamos a entrar al tercer modo de producción, feudalismo. Surge a partir de la desintegración del esclavismo y debido a dos causas fundamentales. La primera causa fundamental es la decomposición interna del régimen esclavista.
La segunda causa es la invasión de los bárbaros del norte de Europa al Imperio Romano. Vamos a ver las características fundamentales. Primera característica fundamental son los jefes militares que dominaban grandes porciones de tierra. Los feudos o tierras, en pocas palabras, que le pertenecían de generación en generación. El señor feudal entregaba porciones de tierra a los campesinos para que la cultiven a cambio de renta de dinero. El segundo punto fundamental es por tanto, existían dos clases sociales, que serían los señores feudales, dueños de tierras y molinos, como podemos ver aquí, eran los dueños de todo, digamos, se puede decir como los reyes. Y el segundo punto, podemos ver los siervos que eran dueños de sus herramientas laborales y que aparte pagaban una renta al señor feudal. Tercer punto, el feudalismo era un sistema natural cerrado. Solo se producía para satisfacer necesidades del feudalismo, no para negociar o comerciar. Cuarto punto, era una economía rural. Su actividad fundamental era la agricultura. Punto número 5. No producían mercancía. No se desarrolló el comercio en esa época ni el uso del dinero. El punto número 6 es donde las ciudades surgen cuando se desarrollan los burgos a orilla de los feudos. Preguntarán quiénes son los burgos. Los burgos eran siervos libres, comerciantes y artesanos. Eran emancipados del señor feudal. Punto número 7. La producción artesanal de los burgos estaba organizado jerárquicamente en maestros, oficiales y aprendices. El punto número 8 es donde se desarrollan importantes sumarios a grandes científicos como ser Galileo Galilei y Giordano Bruno, etc. Aquí vemos dos imágenes. El primero es Galileo Galilei y el segundo es Giordano Bruno, los cuales fueron y se convirtieron en grandes científicos. El sistema feudal duró aproximadamente lo que dura la Edad Media del siglo V al siglo XV de nuestra era. Vamos a entrar al cuarto modo de producción, el capitalismo. Surge producto del desarrollo social y cambios que se fueron produciendo como esto. Número 1. Se amplió la producción de centros artesanales de los burgos. En el punto número 2, el desarrollo del comercio de las ciudades ayudaron para ampliar la producción y el comercio. En el punto número 3, es la acumulación originaria desarrollada en Inglaterra según palabras de Carlos Marx. Aquí vemos una foto de Carlos Marx. En el punto número 4, se hacen descubrimientos geográficos que permitieron la ampliación del comercio y desarrollo de la producción de mercancías. El punto número 5, el desarrollo cultural alcanzó en los siglos XV, siglo XVI y parte del siglo XVII. El punto número 6, las revoluciones burguesas que tomaron el poder, en particular en Francia. Sus características fundamentales. Fue la producción de mercancías, la cual se generalizó constituyendo la esencia del nuevo sistema. El siguiente es el desarrollo de producción manufacturada y maquinizada, la cual sustituyendo a la producción artesanal. El siguiente es la obtención de plusvalía, es donde la ganancia se constituye y se hace el motor impulsor de la sociedad y base capital esencial del sistema.
El punto número 5 es donde aparecen dos clases sociales antagónicas. Por un lado vemos la burguesía y por el otro lado vemos el proletariado. La burguesía es propietaria de los medios de producción y por el otro lado el proletariado son propietarios de su fuerza de trabajo o capacidad de producir. Esas eran las dos clases sociales antagónicas. Bueno, vamos a entrar al punto número 7, al punto número 6. La decisión anárquica de qué, cómo y cuándo producir. Punto número 7. La aparición de crisis económica con su repetitiva cuota de inflación, el desempleo, la subutilización de las capacidades productivas y derroche de recursos. Esto le llevó a una crisis financiera, la cual lo llevó para abajo. Punto número 8. Desarrollo desigual en la ciudad y en el campo. Vamos a entrar al quinto y al último modo de producción, el cual es el socialismo. Este tipo de economía se crea en el país mediante la socialización de los medios de producción. Existió en la antigua URSS, la cual lo integraban como ser Vietnam, China, Corea del Norte y Cuba. Se preguntarán qué es la URSS. Pues la URSS es la Unión Soviética, que fue una federación de repúblicas de ideología comunista. Vamos a ver sus características fundamentales. La primera característica fundamental es la preponderancia de la prioridad estatal y de la cooperativización en lugar de la propiedad privada en diferentes variantes en dependencia del país. Segundo punto. Hay variantes de dictaduras del proletariado por países. El tercer punto. La planificación de la producción sustituyó a la producción anárquica capitalista. Cuarto punto. Utilización en una u otra medida de las relaciones monetario-mercantiles. En el punto número 5, la aparición de nuevas leyes de este nuevo modo de producción. En el punto número 6 es donde no existía en teoría esas clases antagónicas. Aquí es donde todos los miembros de la sociedad son trabajadores. Punto número 7. Es la contradicción entre los miembros de la sociedad y las posibilidades del consumo. Y el punto número 8 son los fondos sociales de consumo a través de educación y salud generalizada y en parte era gratuita. Esto trajo consigo mismo y alcanzó altos niveles de educación y con ello bajaron los niveles de alfabetismo y la salud en la población se mantuvieron todos estables y también hubo elementos de carácter gratuito como ser el deporte. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo.